Dios les bendiga en esta hora. Damos gracias a la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo que está aquí con cada uno de nosotros. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Y voltee a ver a la persona que tiene a la par, también bendígalo en el nombre de Jesús. De igual manera, extendemos este saludo a todos los amigos, amigas, hermanos y hermanas que nos siguen a través de los medios de comunicación, a través de Facebook Live, a través del canal, a través de la radio. Les bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Quédese por este espacio de tiempo. No es casualidad que usted nos haya sintonizado. Dios quiere hablar una palabra a cada uno de nosotros en esta hora. Así es que vamos a entrar en materia y estaremos hablando bajo el subtema: nosotros sabemos a quién hemos creído. ¿Quiere repetirlo conmigo? Diga: nosotros sabemos a quién hemos creído. Amén, iglesia. Y la Escritura dice en 2 de Timoteo capítulo 1, verso 12 al verso 14, dice la Escritura, 2 de Timoteo 1:12: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. El versículo 13 dice: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en vosotros. Aquí está hablando el apóstol Pablo. ¿Qué llegó a expresar el apóstol Pablo? Pablo le expresó a su discípulo Timoteo: he sufrido muchas tribulaciones y de todas me ha librado el Señor. Fui apedreado por una multitud y fui dejado como muerto. Al día siguiente tuve fuerzas para caminar y continuar predicando el Evangelio. Cuando iba hacia Roma para comparecer ante César, atravesó una tormenta terrible en alta mar, donde se tuvo que manifestar la presencia de Dios para afirmar que el Espíritu Santo, que la presencia de Dios estaba acompañando al apóstol Pablo en medio de aquella dificultad, donde el ángel de Dios le dice: es necesario que comparezcas ante César. Hemos estudiado muchas veces o hemos escuchado todas las adversidades que tuvo que atravesar este varón de Dios. Este varón de Dios también fue picado por una víbora, por una serpiente. Estuvo preso, fue perseguido, fue maltratado, pero él experimentó que Dios le acompañaba. Él sabía en quién había creído y sabía que era poderoso para guardarle de cualquier adversidad y de cualquier circunstancia. Dice el libro de Hechos capítulo 27, del verso 23 al verso 25: porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Versículo 25: por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, dice el apóstol, que será así como se me ha dicho. Él está afirmando a todos los que van en la barca
con él y le dice: no teman, porque ha estado conmigo el ángel de Dios y me ha dicho que ninguno va a perecer. Tengan buen ánimo, le dice. Él llegó entonces a experimentar, y así somos llamados también cada uno de nosotros, a experimentar verdaderamente quién es el Padre Celestial, las virtudes y el poder que tiene ese Dios todopoderoso a favor de cada uno de nosotros. Entonces, al darnos cuenta, como dice la Escritura y como es el tema del que estamos hablando, que nosotros sabemos a quién hemos creído, esto va a suceder, aunque vivamos tiempos difíciles. ¿Cuántos quizá ahorita en este tiempo están experimentando una adversidad? Levante su mano. ¿Quién está experimentando alguna adversidad? Pero aunque pasemos o que vivamos tiempos difíciles, usted y los que nos escuchan y los que nos ven, sabemos en quién estamos confiando. Y usted no está sola, usted no está solo. El Dios poderoso pelea por cada uno de nosotros. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 16 y verso 17 dice la Escritura. Imagínense de qué manera nos exhorta la palabra del Señor a cada uno de nosotros cuando dice ahí Primera de Pedro 4, 16. Pero si alguno padece como cristiano, ¿cuál es la siguiente frase que dice? No se avergüence, dice, sino glorifique a Dios por ello. Es un poco complicado muchas veces que usted esté pasando alguna dificultad, pero ¿qué nos dice la Escritura? No se avergüence, sino levantar nuestras manos y exaltar al que vive. Exaltarlo a Él porque no estamos solos. Versículo 17 dice: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, imagínese esta interrogante que dice: ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Si nosotros, imagínese, teniendo a Cristo, teniendo el respaldo de Dios, atravesamos circunstancias difíciles, ¿qué va a pasar con aquellas personas que no tienen a Dios, que no tienen la esperanza, que no disfrutan de acercarse al Señor confiadamente? Vamos a ver un ejemplo de la Escritura y ahí vamos a ver cómo Dios se glorifica, cómo Dios se manifiesta en dar protección a una mujer de Dios. Protección de Dios a favor de Esther, a favor también de su primo Mardoqueo y del pueblo judío que estaban atravesando una sentencia. El pueblo judío, el rey Asuero, a través de un decreto, querían aniquilarlo por un malvado que estaba ahí, que se llamaba Amán. Pero mire qué es lo que sucede. Mardoqueo no obedece este decreto del rey Asuero. Dice la Escritura en el libro de Esther, capítulo 3, del verso 2 al verso 6. Dice lo siguiente: y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Naamán. Este era el decreto que había sido publicado para que toda persona se tenía que inclinar ante un jefe de los principales del rey Asuero llamado Amán. Entonces, dice la Escritura, porque había sido mandado el rey, pero dice, Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Versículo 3. Y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo: ¿por qué traspasas el mandamiento del rey?
Versículo 4. Aconteció que hablándole cada día de esta manera y no escuchándolos él, ¿qué pasó? Dice, lo denunciaron a Amán para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, porque ya él les había declarado que era judío. Versículo 5. Y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba, ni se humillaba delante de él. ¿Y qué pasó? Dice, y se llenó de ira. Versículo 6. Pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente. Imagínense, aquí vienen las malas intenciones y el enemigo queriendo traer destrucción al pueblo judío. Y dice, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo. Y procuró Amán destruir, dice, a todos los judíos que habían en el reino de Asuero, al pueblo, dice, de Mardoqueo. Entonces, al ver esta situación, viene Amán, como Mardoqueo no se arrodillaba, viene Amán y pide la muerte y aniquilar a todo el pueblo judío. ¿Y qué pasa? Dice la Escritura, siempre ahí en Esther capítulo 3, versículo 8 y versículo 9, que dice lo siguiente. Y dijo Amán al rey Asuero, hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino. Y mire con el argumento que llega y les dice, y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo y no guardan las leyes del rey. Y al rey nada le beneficia el dejarlo vivir. Versículo 9. Si le place al rey, decrete que sean destruidos. Y yo pesaré, dice, 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda para que sean traídos a los tesoros del rey. Versículo 13 del capítulo 3 sigue diciendo, y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey, con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes 12, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. Mire el plan malévolo que hay contra el pueblo judío. Entonces, aquí interviene la reina Esther. La reina Esther, Mardoqueo y todos los judíos, ¿qué pasa? Se entristecen con dolor, con luto, y el pueblo judío también está en ayuno. Eso es lo que dice Esther, capítulo 4, del verso 1 al verso 4, dice la Escritura. Luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza, y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Versículo 2. Y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar adentro de la puerta del rey con vestido de cilicio. Versículo 3. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos, ¿qué dice? Gran luto, ayuno, lloro y lamentación. Cilicio y ceniza era la cama de muchos. Versículo 4. Y vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos y se lo dijeron entonces, entonces la reina tuvo gran dolor y envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo y hacerle quitar el cilicio, mas él no lo aceptó. Entonces, al darse cuenta de esta situación, la reina Esther se interesa y envía, va a averiguar qué es lo que está pasando,
¿por qué Mardoqueo, su primo, está acongojado y qué es lo que está sucediendo? La reina Esther averigua con Mardoqueo qué está sucediendo. Eso es lo que dice en el libro de Esther, capítulo 4, del verso 5 al verso 8, dice la escritura. Entonces Esther llamó a Atac, uno de los eunucos del rey, que él había puesto al servicio de ella, y lo mandó a Mardoqueo, con orden de saber qué sucedía y por qué estaba así. Salió pues Atac a ver a Mardoqueo a la plaza de la ciudad, que estaba delante de la puerta del rey. Y Mardoqueo le declaró todo lo que le había acontecido y le dio la noticia de la plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Versículo 8. Le dio también la copia del decreto que había sido dado en Susa para que fuesen destruidos, a fin de que mostrase a Esther y se lo declarase, y le encargara que fuese ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. Mire, tenía como costumbre el rey que ninguna persona, inclusive la reina, no se podía presentar delante de él si primero el rey no la mandaba a llamar. Entonces tenían un gran conflicto. ¿Cómo se podía presentar la reina delante del rey sin ser llamada? A menos que así lo hubiera decidido el rey. Entonces, Esther manda a Mardoqueo y al pueblo a ayunar para que al presentarse al rey sin ser llamada no sea despreciada, y a la vez tenía que morir. Esta era la sentencia si ella se presentaba ante el rey o cualquier otra persona sin ser llamada. Y mire lo que dice la escritura, siempre en el libro de Esther, capítulo 4, del verso 15 al verso 16. Dice la escritura: y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también, con mis doncellas, ayunaré igualmente. Y entonces, dice la reina, entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, dice ella, pues estoy dispuesta a morir, estoy dispuesta a perecer. Pero ¿sabe qué la movió? La dificultad que estaba atravesando su pueblo. Entonces, la reina Esther, dice la escritura, que haya gracia delante del rey. Eso es lo que dice Esther, el libro de Esther, capítulo 5, del verso 3 al verso 5. Dice lo siguiente: dijo el rey: ¿qué tienes, reina Esther? ¿Y cuál es tu petición? Después de haberse presentado, y el rey vino y le extendió su báculo, y era esa señal que verdaderamente le había agradado al rey. Entonces le pregunta: ¿y cuál es tu petición? Hasta la mitad de mi reino se te dará. Y Esther dijo: si place al rey, vengan hoy el rey y Amán al banquete que he preparado para el rey. Respondió el rey: daos prisa, llamad a Amán para hacer lo que Esther ha dicho. Vino pues el rey con Amán al banquete que Esther dispuso. Entonces, ¿qué sucede después de esto? Mire, los planes malvados de Naamán era que había colocado una horca para ahorcar a Mardoqueo. Pero mire cómo se revierte la situación cuando Dios está en medio del asunto. Cuando el enemigo ha pensado algo en contra de sus hijos, ahí viene la intervención del Señor Dios Todopoderoso. La horca que tenían para Mardoqueo fue usada para Amán, dice la escritura. El libro de Esther, capítulo 7, del verso 3 al verso 6. Dice lo siguiente: entonces
La reina Ester respondió y dijo: oh rey, si he hallado gracia en tus ojos, y si le place al rey, séame dada mi vida por mi petición, y mi pueblo por mi demanda. Versículo 4, porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Si para siervos y siervas fuéramos vendidos, me callaría, le dice la reina, pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable. Versículo 5, respondió el rey Asuero y dijo a la reina Ester: ¿quién es y dónde está el que ha ensoberbecido su corazón para hacer esto? Ester dijo: el enemigo y adversario es este malvado Naamán. Mire cómo se revierte la situación. El enemigo tiene que ser avergonzado por la presencia de Dios. Entonces, dice la Escritura, se turbó Amán delante del rey y de la reina. Leo del verso 8 al verso 10, siempre del capítulo 7. Después el rey volvió del huerto del palacio al aposento del banquete, y Amán había caído sobre el lecho en que estaba Ester. Entonces dijo el rey: ¿querrás también violar a la reina en mi propia casa? Al proferir el rey esta palabra, le cubrieron el rostro a Amán. Y dijo Arbona, uno de los eunucos que servían al rey: he aquí, en casa de Amán, le dicen, la horca de 50 codos de altura que hizo Amán para Mardoqueo, el cual había hablado bien por el rey. Entonces el rey dijo: colgadlo en ella. Versículo 10. Así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo, y se apaciguó la ira del rey. ¿Cuánto glorificamos al Dios Todopoderoso por esta palabra? Porque lo que de repente el enemigo ha pensado en contra de nosotros, Dios lo cambia en bendición. Aunque vivimos tiempos difíciles, y mire, el pueblo judío iba a ser exterminado, pero aquí viene la intervención del Dios Todopoderoso. ¿Cuál será la preocupación que a usted le está quitando la paz en este momento? Dios tiene el poder y autoridad para revertir cualquier diagnóstico, cualquier adversidad, porque nada hay imposible para nuestro Dios. No hay nada imposible para nuestro Dios. En segundo lugar, iglesia del Señor, seamos el remanente fiel al Señor. ¿Cuántos en esta hora deciden seguir siendo fieles al Señor? Yo soy el primero que digo, necesito desarrollar fidelidad ante el Señor y ser ese remanente que se mantiene, que se sostiene anclado. Romanos capítulo 11 en el verso 5 dice la Escritura: así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Usted es un remanente fiel. Dígale a su vecino: tú eres un remanente fiel, que Dios te ha guardado. Dios nos ha guardado. Dios ha sido fiel con cada uno de nosotros. Entonces seamos ese remanente fiel al Señor. Josué y Caleb tenían un espíritu diferente, dice la Escritura. Hombres que desarrollaron fidelidad cuando fueron a reconocer la tierra prometida, y vinieron 10 y dijeron: uy, esa es tierra de gigantes, la tierra de Anac, tierra que traga a sus habitantes. Venían
todos temerosos, pero dice la Escritura que Josué y Caleb tenían un espíritu diferente, y aunque vieron de repente gigantes, ellos sabían quién era su Dios, ellos sabían quién los había librado, ellos sabían quién los podía librar de cualquier adversidad. Dice la Escritura en Romanos capítulo 14, verso 24, y también voy a leer el verso 38. Números 14, 24 dice: pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él, dice, otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá, dice, en posesión. Versículo 38 de Números 14 dice: pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, quedaron con vida, dice la Escritura, de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Mire, ahí se ve el respaldo de Dios a causa de serle fieles. Los demás 10 espías, habla la Escritura, que perecieron, que murieron. No obstante, Caleb y Josué dice que entraron a la tierra prometida. De igual manera, Dios da testimonio diciendo: me he reservado 7,000 fieles que no se doblegaron ante Baal. Y en estos tiempos, iglesia, necesitamos ser fieles al Señor. Los gobiernos quieren introducir tantas cosas que van en contra de las leyes divinas, y quieren que muchas veces nosotros como pueblo del Señor también nos sometamos a esas leyes, y es necesario entonces desarrollar en este tiempo esa fidelidad. Romanos capítulo 11, verso 3 y verso 4 dice la Escritura: Señor, a tus profetas han dado muerte. Le estaba diciendo acá Elías, hace referencia al libro de los Reyes. Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, dice, y solo yo he quedado, y procuran matarme. Versículo 4. Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? ¿Cuál fue la respuesta que Dios le dio a Elías? Le dice: me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. ¿Cuántos mantenemos entonces esa convicción firme ante el Señor, que no nos vamos a doblegar ante cualquier otro Dios que se levante? Porque Jehová de los ejércitos está con cada uno de nosotros. De igual manera, otro hombre patriarca que desarrolló esa fidelidad y fue ese remanente fiel, nos referimos a Abraham. Abraham no rehusó entregar a su hijo Isaac en sacrificio al Señor. Usted puede leer detenidamente Génesis capítulo 22 del verso 1 al verso 14. Pero aquí vemos cuando el Señor le habla a Abraham y le dice: Abraham, ofréceme a tu hijo, tu único hijo. Y viene Abraham, dice la Escritura, se levanta de mañana, enalbordó los asnos y se va con 2 siervos al lugar que Dios le había dicho que tenía que sacrificar a su hijo Isaac. Y desarrolla esa fe. Abraham pudo haber dicho: pero Señor, mira, es el hijo de la promesa, el hijo que tú me has regalado. ¿Cómo es que tú me lo has dado y me lo estás pidiendo que te lo sacrifique? Pero aún así, este varón es ese remanente fiel, desarrolla esa fidelidad y va. Y dice la Escritura que cuando ya divisa, como a 3 días de camino, dice, cuando ya divisa el lugar, le dice a sus siervos: quédense ustedes acá, que yo y el muchacho iremos y volveremos, dice. Tiene a fe ahí. Vamos a ir, dice. Vamos a ofrecer sacrificio, pero el muchacho y yo vamos a regresar, porque él sabía quién era su Dios.
conocía perfectamente quién era Dios, y cuando está allá y está preparando ya el holocausto, y lo interesante es que viene Isaac, le dice: Padre mío, le dice, ¿y dónde está el cordero? Le dice que va a ser sacrificado. ¿Dónde está? Isaac ni se daba cuenta que era él el que iba a ser sacrificado, pero viene Abraham y le dice: el Señor Jehová proveerá, le dice. Y así sucede también. Sucede que dice que un carnero estaba trabado. Cuando ya estaba Abraham listo con el cuchillo para presentar el sacrificio de su hijo, detente, le dice el ángel del Señor, detente, porque ya conozco que eres fiel. Y estaba un carnero, dice, trabado, y ahí Dios proveyó. Entonces, iglesia amada, tenemos que ser fieles al Señor de todo lo que Dios demanda para cada uno de nosotros. Abraham se mantuvo fiel llevando a su hijo para ser entregado a Dios como un sacrificio y ofrenda. ¿Sabe por qué? Porque conocía perfectamente al Señor. Y número 3, buscando las cosas de arriba y no las cosas terrenales. Si usted tiene casa, si usted tiene carro, si usted tiene propiedades, gloria a Dios por la bendición que Dios ha provisto para su vida. Pero déjeme decirle que la Escritura nos dice que todas esas cosas aquí se van a quedar. Lo importante es el tesoro que usted y yo tengamos en el reino de los cielos. Eso sí, de aquí no vamos a poder sacar nada de esta tierra. No me vaya a malinterpretar. Esfuércese en tener aquellas cosas con tal sean de acuerdo a la voluntad de Dios. Y si de aquellas cosas que Dios le da como bendición a su vida, también usted comparte con los demás, también está agradando al Señor. Dice la Escritura en Colosenses capítulo 3, verso 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, que dice, buscad las cosas, dice, de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Tenemos que reconocer, pueblo del Señor, que vivimos en esta tierra, vivimos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo somos peregrinos y extranjeros. Nuestro lugar está allá en los cielos, reservado para cada uno de nosotros. Dice, sigue diciendo Colosenses capítulo 3 del verso 2 al verso 4. Mire lo que dice: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida, dice, está escondida con Cristo en Dios. Versículo 4, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces, dice, vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Mire lo que dice Filipenses capítulo 3 en el verso 20. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Filipenses 3:20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador. ¿Cuántos esperamos al Salvador? Lo esperamos al Señor Dios Todopoderoso, al Señor Jesucristo. ¿Sabe qué, pueblo, iglesia del Señor? Amigos y amigas y hermanos que nos ven o que nos escuchan, esforcémonos por llegar a la santa ciudad de Dios. Dígale a su vecino, esfuérzate, sé valiente, dígale, para llegar a ese lugar celestial. Apocalipsis capítulo 21, del verso 21 al verso 27, dice la Escritura. Apocalipsis 21, en el verso 21, dice, las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad, como era, dice, era de oro puro,
transparente como vidrio. Versículo 22. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso, que Él dice, es el templo de ella y el Cordero. Versículo 23. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Versículo 24. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Versículo 25. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues ahí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. Versículo 27. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino, dice, solamente los que están inscritos en el libro del Cordero. ¿Y cuántos estamos inscritos en el libro de la vida, en el libro del Cordero? Entonces podemos pasar muchas situaciones difíciles, muchas adversidades, pero seamos y mantengámonos fieles, así como se mantuvo el apóstol Pablo, que después de perseguir a los cristianos, después de maltratar a los cristianos, por ese encuentro personal que tuvo con el Señor Jesucristo, él después se convierte en un mártir del Señor para alcanzar también la corona de gloria que Cristo Jesús tiene preparado para él, pero también para cada uno de nosotros que tenemos esa confianza y seguridad en el Dios Todopoderoso. Todo lo material aquí se quedará. Lo importante es lo que atesoremos espiritualmente. Entonces, iglesia, ¿qué podemos concluir en relación a este tema? Que nosotros sabemos en quién hemos creído. El apóstol Pablo declara y afirma a la vez que su vida no podía estar más segura como en las manos de Dios, ya que Él tiene dominio sobre la vida y sobre la muerte, porque experimentó personalmente la presencia y cuidado de Dios. Llegó a conocer al Dios Todopoderoso, quien guardó su vida en todo tiempo. Él llegó a experimentar esa fidelidad del Señor. Padre, en esta hora te exaltamos y te bendecimos. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, glorifícate, Señor. Tú eres ese Dios todopoderoso que pelea por nosotros. En el nombre de Jesús, pero también en esta hora, Señor, si hay personas, amigas y amigos que están acá en este lugar, o los que nos escuchan o los que nos ven, tal vez se han apartado de los caminos del Señor, o no han experimentado creer en ese Dios todopoderoso y están siendo tocados en este momento. Amigo y amiga, el Señor está tocando la puerta de tu corazón para que te acerques a Él. Si tú deseas voluntariamente acercarte al Señor, repite después de mí esta oración. Diga después de mí: Señor Jesús, en esta hora, al escuchar tu palabra, te abro voluntariamente mi corazón y mi vida. Entra a mi vida y ayúdame, Señor, a luchar en medio de las dificultades. Yo también quiero experimentar estar en ese lugar celestial. Te pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor,
por morir en esa cruz por mis pecados. Gracias por aceptarme en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Presentó su programa Palabras de Vida Eterna. Búsquenos en www.cuadrangular.org y como Centro Evangélico Cuadrangular en nuestras redes sociales. Contáctenos al 2220-1840, 2220-1841 o envíe su WhatsApp al 3160-9742. Y recuerde, somos una iglesia de brazos abiertos para amar y restaurar.